Hola a todos y todas, les doy una cordial bienvenida al episodio final de temporada de La Palabra Final. Como les había venido anticipando, así que sin mayor introducción y yendo directo al grano, puesto que traeremos a análisis un tema de suma relevancia para el pueblo ecuatoriano, y se podría considerar como una segunda parte del episodio número 12, ya que allí se habló sobre los candidatos a la presidencia del Ecuador. Y si no lo han escuchado o lo quieren volver a escuchar, están cordialmente invitados. En este caso, el eje central son los candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral, quienes son Guillermo Lasso y Andrés Arauz, después de tanto problema por definir al candidato que pasaría a estas instancias. Yacu Pérez quedó fuera de la contienda después de que el CNE proclamó los resultados oficiales de la primera vuelta electoral el 21 de febrero. Y se hayan agotado todos los recursos en el contencioso electoral, aquellos propuestos por Pachacutic y el candidato Pérez. Dejando eso de lado, en este episodio haremos una puntualización en lo que supuso el debate presidencial entre los dos candidatos, qué análisis se puede dar sobre eso, la importancia que tendrá o no para el día de los sufragios, y por otra parte, si los planes de gobierno de los candidatos se ajustan a lo que el Ecuador necesita para mejorar y sobre todo, si son viables. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal de YouTube, es completamente gratis, no les lleva ni un segundo hacerlo, sobre todo activar la campana de notificaciones, ya que así la plataforma les enviará un aviso cuando subamos algún vídeo o se estrene un episodio del podcast. Recuerden que este episodio y todos los demás están disponibles en las principales plataformas de audio, las cuales son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor y todas las demás. Y ahora sí, para que no se cansen, se acabaron los segundos de autopublicidad, no se preocupen. Quiero dar inicio a esta primera parte del episodio siendo muy puntual. No tengo ninguna afinidad política, no pertenezco a ningún movimiento u organización, nadie me está pagando, tampoco quiero incidir en el voto de ustedes. Solo quiero analizar de forma objetiva e imparcial el panorama electoral, que es tan decisivo, porque tendremos nuevo presidente en unos cuantos días, estamos a poco, y desde aquí quiero hacer una invitación a cualquiera de los dos candidatos que resulte electo el domingo 11 de abril, ya sea a Andrés Arauz o a Guillermo Lasso. De verdad me gustaría realizar una entrevista a cualquiera de los dos que resulte electo, así que puede ser algo muy interesante y muy importante para el canal. Bueno, sobre el debate en sí, el sentimiento de inconformidad de la ciudadanía es evidente, aparte de la poca importancia real que se le ha dado, puesto que gran parte de las personas no lo vieron, siendo honestos, algunos prefieren ver películas, otros ver algún stream de videojuegos, otros chatear por WhatsApp, escuchar música, pasar con la familia, salir, entre otras actividades más. Y con justa razón, porque por casi 2 horas presenciamos algo para el olvido que dejó mucho que desear, con grandes fallos en la organización, en el manejo del mismo. Y pueden listar algunos, así que separaré fallos por parte del CNE y fallos por parte de los candidatos. Lo más evidente y notorio fue la escasez de tiempo para responder a las preguntas. ¿Cómo es posible que en 1 minuto y medio se pueda responder a una pregunta de la manera adecuada? Pensé que el problema de la primera vuelta electoral se solucionaría, pero en vista manera no fue así. A su vez, esto va conectado con las preguntas planteadas, ya que éstas contenían más preguntas. Recordemos que por el tiempo esto era un problema inmenso, y al contener preguntas extensas o que en sí iban con más preguntas, más interrogantes, limitaba a los candidatos en la respuesta. Limitada porque en poco tiempo no puedes responder una pregunta extensa o aparte las ideas como que chocan y hay cosas que no estaban del todo bien conectadas y eso es un fallo del comité organizador de este debate. Otra cosa muy mal hecha fue dejar que los candidatos se pregunten entre ellos todo el tiempo o se cuestionen. Eso era algo que no debía pasar puesto que hay una moderadora. Ese fue otro lío, porque la moderadora original, Andrea Bernal, declinó hacerlo un día antes del debate, por lo que se designó a Claudia Arteaga en su reemplazo, esto a última hora. Es claro que los protagonistas de un debate presidencial son los candidatos que aspiran a esa presidencia, pero en este caso hubieron muchas fallas por parte de ellos,
ya que evadieron preguntas. Eso fue algo muy común para ellos de ambas partes. Ni uno de los dos se salva. Muchas de ellas, como por ejemplo el plan de vacunación, quedó en el limbo, no se supo más allá. Se supo un poco que sí, que vamos a traer las vacunas rápidamente, vamos a vacunar a 9, 10 millones de ecuatorianos. Perfecto, pero debieron haber detallado más, que sí, que sus planes de vacunación, sus planes de gobierno, sus proyectos están en la página de cada uno de ellos. Perfecto, pero en el Ecuador hay muchas personas que no tienen internet y que solamente tienen televisión satelital, y por ahí estaban sintonizando el debate y estaban esperando una respuesta en este tipo de casos, y no se los dio. Y eso es algo a tomar en cuenta por parte de los candidatos. En el tema económico también dejaron un gran vacío, puesto que las preguntas más claves, como por ejemplo salir de las deudas, el crecimiento económico del país, no fueron bien respondidas, porque, como dije, el tiempo era limitado y aparte también había muchas preguntas dentro de otras, y se empezaron a atacar. Hubieron ataques de parte y parte, con cosas personales, con cosas familiares, privadas, y eso no tiene cabida en un debate presidencial. Aquí se esperan propuestas, planes para llevar a cabo en el país y mejorar la situación actual que es desastrosa. No ponernos a ver si la casa está a nombre de tal o cual, si uno de los dos estudió en un colegio privado o en un colegio público, eso no tiene cabida aquí. Eso debe importar solamente a él. Pero ¿por qué exponer eso en público? ¿Por qué dar ese golpe bajo pero sucio? No se demostró madurez. No es algo de personas maduras dar ese tipo de comentarios o exponer cosas indebidas. Ambos candidatos se cuestionaron por sus sombras políticas. Andrés Arauz fue cuestionado por el vínculo cercano que tiene con el ex gobierno de Rafael Correa, y en cambio Guillermo Lasso fue cuestionado por el vínculo que tiene con el gobierno actual de Lenín Moreno. Por supuesto, ellos se tratan de desligar de esos vínculos a los que el otro le adjudica, pero no es tan fácil, puesto que fue algo muy fuerte. Hubieron ataques un poco gratuitos, diría yo, ataques a veces sin bases, dirigidos con odio, puedo decir también, porque se notaba también mucha de esa falta de preparación de la que les hablo, porque si hubieran estado preparados al 100%, no hubieran estado evadiendo preguntas o tomándose el tiempo que no debían tomarse para atacar al otro, sino enfocarse en el debate y en el desarrollo del mismo, porque son los protagonistas. La gente quería saber de ellos, cuáles eran sus propuestas más interesantes, más viables, más sostenibles, y ese no fue el caso. Los dos quedaron muy mal parados, y eso es una apreciación mía. Quizás alguno de ustedes dirá que Arauz fue mejor, que Lasso fue mejor. Algunos analistas incluso dicen que Arauz fue mejor en la primera parte y otros que Lasso fue mejor en la segunda parte. Otros que Arauz en todo el debate fue mejor, otros que Lasso en todo el debate fue mejor. Y bueno, son opiniones divididas, pero en síntesis puedo decirles que no fue lo que se esperaba. Yo de verdad esperaba que sea algo mejor, que en verdad se enfoquen en las propuestas, pero pensándolo con cabeza fría, era muy difícil porque era como un choque entre egos y de una u otra manera iban a aprovechar para atacarse porque son modelos de gestión muy diferentes, tienen un pasado político también un poco controversial y cada vez que decían algo, esto repercutía en las redes sociales de forma instantánea, porque ya sabemos cómo se manejan. Cuando uno de los dos decía algo, esto se viralizaba rápidamente en Facebook, Instagram, Twitter, y la gente empezó a hacer burla, sus memes, ¿no? Eso es algo también muy relevante, pero dentro del ámbito social mediático, puesto que cada escena fue plasmada en un meme, y aquí en el audio video se los estaré enseñando algunos de ellos, porque de verdad que me parecieron muy chistosos, muy jocosos, y que dentro de todo esto negativo, dentro de esta inconformidad, de esta falta de verdaderos espacios políticos, de opinión, toda la carencia que hay en el país con respecto a esto, los memes alegran el día a las personas y de verdad que causaron sensación. Y fue algo muy digno de destacar, porque dentro de todo lo malo creo que hay cosas buenas, a pesar de que muchas personas decían que no
no hay que reírse de algo tan serio, algo que debemos tomarlo con mucho enojo, mucho coraje, algo que no debemos aceptar, algo muy feo que está pasando y sí, es algo inexplicable que no se puede justificar, algo que no debió pasar en un debate. En vez de enojarnos, reírnos con alguna frase que decían, como por ejemplo Lazo con su trillado Andrés, no mientas otra vez, que se hizo tendencia rápidamente en Twitter, en otras redes sociales, y que al día siguiente hubieron cartelones guindados en los puentes de algunas ciudades, creo que de Guayaquil y de Quito, y a mí me pareció muy chistoso, porque lo repitió algunas veces, y aparte en el contexto de los memes, todo puede resultar gracioso. Aparte algunos gestos, muecas que se dan, y que obviamente uno cuando está siendo grabado, se pausa, siempre va a tener una cara extraña. Y eso fue el caso de Arauz, con algunos gestos, la sonrisa de Guillermo Lasso. Esos fueron uno de los tantos tipos de memes que se hicieron con respecto a este debate de segunda vuelta electoral. Y podríamos decir que esto va a influir en el voto del domingo 11 de abril. Yo diría que en parte sí, pero que en parte no. Las personas que estuvieron convencidas desde el principio, desde la primera vuelta, con Guillermo Lasso, se mantendrán. Lo mismo pasa con las personas que se mantuvieron al lado de Andrés Arauz. Pero en este caso, la balanza sigue siendo mayor para Arauz. Lo que falta es definir el voto restante, que sería un 40% del electorado por ahí, porque recordemos que entre los dos en primera vuelta harían un poco más de 50%. Así que falta conseguir ese voto. Obviamente no todo irá para los candidatos, puesto que el voto nulo se estima que sea muy alto, quizás dentro de un 15-20%. Pero de todas maneras, alguien va a ganar y ese porcentaje de personas que está indecisa o que no sabe qué hacer con su voto, va a ir a parar a uno de los dos. Y Andrés Arauz tiene que hacer un gran trabajo, pero más aún Guillermo Lasso. Tiene que conquistar a un electorado mucho más grande y por eso hemos escuchado que algunos ex candidatos le han presentado su apoyo, como el caso de Pedro Freile, Javier Hervas, quien sorprendió mucho con ese apoyo, en el caso de Lucio Gutiérrez y otros ex presidenciales más. Se dice que los votos no son endosables, y es verdad, pero yo considero que en el caso de Hervas sí puede jugar algo muy importante para que Lasso gane votos, puesto que Hervas tiene una gran acogida, un gran contacto principalmente con los jóvenes. La campaña de Lasso se está direccionando bastante en los jóvenes, que esa era una de las carencias que tenía antes. Y ahora me doy cuenta que incluso su página web, su plan de gobierno, sus redes sociales, el meterse a TikTok, que era algo que dijo que no iba a hacer, que era una red social para jóvenes y le parecía invasivo que los políticos se metan allí. Bueno, ahora está en TikTok. Algo controversial, ¿no? En sus declaraciones antiguas con las actuales. Pero rectificar nunca está de más. Así que no lo veo del todo mal, pero sí me parece muy curioso ese aspecto. Así que yo veo que Lasso está manejándose bien. Algo parecido a Hervas. Inclusive veo que contesta mensajes. Creo que no directamente lo hace él, sino su equipo. Pero se nota que hay un contacto directo con la gente ahora, eso le faltaba muchísimo antes y enhorabuena que lo esté mejorando. Arauz en ese aspecto también se ha estado manejando similar. Bueno, eso lo ha hecho desde la primera vuelta, pero ahora ha intensificado ese contacto con las personas mediante redes sociales. Me parece inteligente por parte de los dos ampliar ese aspecto y por ende quiero pasarme al siguiente punto de este episodio, que es el plan de gobierno de cada candidato. He estado leyendo sus planes, he estado investigando, ingresado a cada página, a la de Andrés Arauz, que es andresarauz.es, y de Guillermo Lasso, que es guillermolasso.es. Abajo en la descripción les estaré dejando los links para que vayan, ingresen y lo lean personalmente. Aquí les haré un pequeño resumen, una pequeña síntesis de cada plan. El plan de Guillermo Lasso me parece mucho más detallado que el plan de Andrés Arauz, y les digo por qué. Es mucho más estructurado, quizás es la versión más clásica de un plan de gobierno, que tiene su índice bien estructurado,
sus puntos específicos a desarrollar por páginas, y eso quizás a Arauz le faltó más. Le faltó más porque el que yo leí y encontré en su página web es uno de 11 páginas y que si bien tiene un deslizador en la página principal del plan de gobierno donde se detalla salud, trabajo, economía, sigo pensando que está muy limitado en información, a diferencia del plan de Guillermo Lasso. El plan de Guillermo Lasso me parece mejor estructurado por puntos, por propuestas. De verdad que los dos están bien, porque son propuestas que benefician al país, ya que si las cumplan todas o si las llegan a cumplir es diferente. Yo estoy analizando el plan de gobierno. El plan de gobierno de los dos me parece bien estructurado. Me parece que tiene buenas bases, se han asesorado bien en relación a derechos humanos, en relación a movilidad, que creo que le falta a los dos. Pero en cuanto a temas de salud, que es lo primordial, me doy cuenta que en las páginas de ellos, en cuanto a la vacunación, tienen un vínculo integrado para que cada persona que quiera hacerlo se registre, llene sus datos, llene alguna información relevante y pueda conocer en qué mes aproximadamente se estaría vacunando contra el COVID-19, que es uno de los deberes primordiales y de las primeras cosas que deben hacer cualquiera de los dos que asuma la presidencia el 24 de mayo, que es el día en el que se posesiona el presidente. Yo ingresé inmediato en las dos páginas para saber en qué mes más o menos me tocaría vacunar. Y la respuesta fue que en la página de Guillermo Lasso me salió que pertenezco a la fase 3 que recibirá la vacuna en agosto. Mientras que en la página de Andrés Arauz también me registré y me salió que estaría recibiendo la vacuna en la fase 4 que sería a partir de noviembre. Así que bueno, yo sí me quiero vacunar y ya saben por quién voy a votar. No es broma, gente, es broma, no se lo tomen a personal, no se tomen como que esto es verdad. Simplemente quería romper un poco el hielo, que está un poco tenso esta situación, para darle un poco de alegría. Pero es algo a destacar y yo pienso que cualquiera de los dos que llegue al poder debe priorizar esto del plan de vacunación lo más pronto posible. Porque si quieren llevar a cabo sus otros ejes o planes, como por ejemplo la reactivación económica, lo laboral, deben primero vacunar para retomar de una u otra manera la normalidad, aunque eso, como les dije en anteriores episodios, va a tardar mucho más. Bueno, y en el eje de trabajo de los planes de gobierno de cada uno, puedo mencionar que Andrés Arauz promete una generación de 800.000 plazas de trabajo con afiliación al Seguro Social, contrato de certidumbre, alivio de deudas, millones de créditos, son algunos de los planes o propuestas que plantea Andrés Arauz con respecto al trabajo. En cambio, Guillermo Lasso propone 2 millones de empleos. También propone subir el salario básico unificado a $500, no hasta, sino a $500. Lasso también propone la formalidad, reduciendo los costos de la legalidad en cuanto a contratación para que no se trunque el desarrollo productivo. Propone algo como el capital semilla para que las personas que quieran iniciar su negocio lo hagan. ¿Y qué proponen en cuanto a salud? Obviamente esto de la vacunación está primero, así que, por ejemplo, Andrés Arauz propone que 2.5 millones de vacunas serán aplicadas al mes dentro de su plan, que habrán 6.000 nuevas incorporaciones al sector salud, 200 nuevos hospitales y centros de salud, y habrá también inversión grande, bastantes millones de dólares, para mejorar esto. En cambio, Guillermo Lasso, con esto de la vacunación, propone que 9 millones de ecuatorianos mínimo estarán vacunados en los primeros 100 días de gobierno, y 100 días se transforman a 3 meses con 1 o 2 semanas, con 2 semanas exactamente. Estaríamos hablando de que en ese tiempo, o sea que si asume la presidencia el 24 de mayo, estaríamos hablando que en septiembre por ahí ya estarían vacunados 9 millones de ecuatorianos. Bueno, es algo digno de destacar y si lo hace en buena hora. Eso es algo que voy a decir. Cualquiera de los dos que vaya a hacer o vaya a manejar el plan de vacunación, si lo hace rápido tendrá mis aplausos. También en cuanto a salud,
Lasso más que todo enfatiza en la prevención. Prevención de enfermedades, prevención de infecciones. Y algo que me llamó mucho la atención es que va a enfatizar el cuidado femenino, porque las infecciones o problemas de salud en la mujer muchas veces se debe por descuidos en la higiene. Entonces propone entregar productos de higiene femenina con un gasto constante y significativo por las mujeres. Eso está dentro de su plan y estoy leyendo textualmente. En cuanto a los insumos médicos a tratamientos para personas que tienen enfermedades catastróficas, propone un censo para poder registrar a esas personas y que así reciban un tratamiento especial para tratar su problema. En cuanto a educación, Arauz propone internet gratuito para todos los estudiantes del país con al menos 3 gigabytes, becas, tarifas reducidas en transporte gratuito para los estudiantes de localidades alejadas de la ciudad. En cambio, Guillermo Lasso propone una educación integral y que involucre a todos los sectores de la sociedad. Plantea fortalecer los programas de educación escolar, la educación rural, facilitar incentivos económicos para que los estudiantes no deserten de las escuelas y colegios. También propone una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para que así las universidades sean más autónomas. En cuanto a ambiente, no encontré mucha información con respecto a lo que propone Guillermo Lasso. Obviamente, reducir la contaminación que generan las grandes industrias y empresas del país y otras cosas más. Pero Arauz tiene algo más detallado, como por ejemplo la protección del agua, protección de los páramos, que haya movilidad limpia, proteger y fortalecer la soberanía alimentaria, que los bosques sean protegidos, se defiendan y muchas cosas más, gente. En sí son muchísimas propuestas en temas como por ejemplo vivienda, seguridad, pero se extendería mucho más el episodio y eso no queremos. Queremos un análisis concreto. ¿Y qué les puedo decir? Me parece que en unas cosas el plan de Arauz es un poco más sólido que Guillermo Lasso. Y en otras, el plan de Guillermo Lasso me parece un poco más sólido que el de Andrés Arauz. Y en otros, prácticamente son muy similares o se diferencian por pequeñas cosas. Por ejemplo, Arauz es muy sólido en su plan de gobierno con respecto al ambiente y algo que me olvidé mencionar, con planes a los jóvenes. Tiene planes muy interesantes, como por ejemplo el empleo joven, Muévete Libre, Palcole, internet gratuito, espacios libres, recreativos. Me parece muy interesante este tipo de propuestas diferenciándolas a los jóvenes, porque los jóvenes son el motor actual de la sociedad. Entonces, enfocarse en eso me parece muy relevante. Sin embargo, Guillermo Lasso me parece más sólido en salud y trabajo. Quizás ejes muy importantes y que podrían ser decisivos. No digo que Arauz no tenga bases sólidas, pero en ese aspecto yo le podré dar el punto a Guillermo Lasso. Y como dije, en cuestión de ambiente, en cuestión de jóvenes y también cuestión económica. Eso sí, en cuestión económica me parecen los planes de Andrés Arauz con más bases. Obviamente porque es máster en economía. Está estudiando un doctorado en economía también. No sé si lo habrá terminado. Creo que ya está a punto de terminar. Y sí veo que hay un conocimiento en la materia. Y me parece más sólido. Por ejemplo, estuve investigando sobre esto de la certidumbre económica. Y es algo muy bueno que sería rentable en este caso para el empleado. Y que lo beneficiaría mucho. Así que en ese aspecto hay como que una diferencia muy marcada con Guillermo Lasso, porque es el fuerte de Arauz, es el fuerte de Andrés Arauz y él obviamente conoce más el campo económico, pero Guillermo Lasso en campo de trabajo puede dar más rédito de cómo se genera trabajo, no digo más fácil, sino de la mejor manera para generar trabajo. Lo chévere sería coger los aspectos positivos o lo mejor de cada plan y hacer uno solo. Sería lo ideal para avanzar como país, para no ser de una forma egoístas y participar activamente.
Así sea que uno de los dos obviamente va a salir perdiendo, pero que aporte con esas ideas que el otro tal vez no las tiene tan claras o que sus propuestas no son tan buenas como las de él, y así avanzar, como dije, avanzar, que ese es el punto importante y álgido de todo esto que estamos viviendo, no seguir en la misma situación. Estamos en unas condiciones precarias, el país está con una pobreza sin precedentes, personas que viven con menos de $1 diario. ¿Se imaginan qué es eso? ¿Se imaginan lo difícil, lo duro? La situación por la pandemia está desbordada en las ciudades principales y también hablando internamente. Aquí en mi localidad está desbordado el sistema sanitario, el hospital que tenemos. No salimos de ese bache, parece que estamos viviendo una segunda temporada de marzo del 2020. No estamos viendo los muertos como tal en las calles como vimos en esa época, pero igual vemos que más conocidos mueren por COVID, la pasan mal las personas que se contagian. Vemos cómo la variante británica está presente en el país ya prácticamente en todo el territorio. Y hay que tomar cartas en el asunto, no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo miedo, tenemos que salir adelante todos. Que este análisis de las propuestas de cada candidato lo deberíamos hacer todos y todas, ya que así se tomaría una mejor decisión al momento de sufragar y podríamos elegir lo más razonable o el candidato más razonable posible. Guillermo Lasso, Andrés Arauz, uno de los dos será el próximo presidente del Ecuador. Solo toca esperar a los resultados del 11 de abril del 2021. De esta manera concluimos con la primera temporada de La Palabra Final. De verdad, muchas gracias por todo el respaldo a lo largo de esta temporada. Cerramos este ciclo, llamémoslo así, este primer ciclo, cerramos con broche de oro. Así que espero les haya gustado el episodio, se hayan informado, se hayan instruido, conozcan un poco más sobre el panorama electoral. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y así estarán al tanto de cada video que subamos en el canal. No olviden seguirnos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, Anchor y todas las demás. No olviden seguir todos los contenidos del podcast a través de nuestras redes sociales oficiales, tanto en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos estaremos encontrando muy pronto en el canal o tendremos alguna noticia con respecto a la siguiente temporada que la empezamos a trabajar a partir de ahora. Así que sin más que decir, esto solo es una opinión propia, la palabra final la tiene cada uno de ustedes, la palabra final la tienes tú. Nos vemos en la siguiente temporada, cuídense mucho, besos y abrazos para todos y todas, bye.